Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. Vivir el Evangelio, y muy especialmente predicar el Evangelio, significa que estamos en la acera de enfrente del mundo. Y por lo tanto significa que a veces nos ganamos enemigos, no sé si gratuitamente o nos ganamos enemigos por simple y llanamente algunos se creen ofendidos con las cosas que uno dice y que no es lo que uno dice, sino lo que establece la palabra de Dios, ¿no? Se habla de que hoy estamos en una sociedad de cristal donde todos se ofenden por tonterías. Y esto pasa porque muchos incluso dicen ser cristianos, pero cada quien crea un Dios de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su filosofía de vida, de acuerdo a su pecado. Esto pasa en la vida. Incluso algunos que dicen ser cristianos y dicen, no, soy cristiano de acuerdo a mi corazón. No, no. Ser cristiano significa guiarse por lo que establece la santa palabra de Dios. El alimento del cristiano son la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y esto lo traigo a colación porque hoy en día se ve como algo muy normal y como algo muy ofensivo cuando alguien habla en contra, por ejemplo, o a favor del matrimonio que estableció Dios, que es entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 27? Dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No hay otro género. El hombre, es varón o es hembra. El hombre, el macho, nació con un pene y la mujer, la hembra, nació con una vagina. Eso es algo natural. El hecho de que alguien intente cambiar la manera en como Dios lo creó no significa que deje de ser hombre o que deje de ser mujer. Varón y hembra los creó. También dice el Bala, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgádla. Fructificad y multiplicaos. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Varón y hembra los creó, el hombre debe unirse con una mujer. Ustedes imaginen que Dios hubiese creado tal como Dios creó a Adán y en vez de Eva hubiese creado a Pedro, a Juan, a Perencejo. Adán y Perencejo habrían procreado si Dios no los hizo para procrear hombre con hombre. No, no existiría nadie, no existiría la humanidad, solamente existirían Adán y Perencejo. No había nadie que defendiera los derechos de tales o cuales. O si Dios hubiese creado solamente a Eva y a María o a Maribel. ¿Existirían más? Solamente existirían Eva y Maribel. No habría sido procreado nadie, entonces no habría quien defendiera los derechos feministas ni nada por el estilo, porque solamente serían Eva y Maribel, por poner un ejemplo. Entonces tengamos en cuenta que Dios creó al hombre y lo creó varón y hembra. No hay otro género, varón y hembra. Yo no estoy juzgando a nadie, porque todos los seres humanos somos pecadores. Para Dios es lo mismo que una persona se robe $1 a que se robe 100.000 millones de dólares. Es lo mismo. Es pecado. Porque robar. Para Dios es lo mismo el pecado quien roba que quien fornica o quien adultera o quien asesina. Es lo mismo. Entonces para Dios es lo mismo el pecado de un homosexual, hombre o mujer, que fornicar o que adulterar o que robar o que matar, en fin. Todos somos pecadores. Y no es juzgar a nadie, sino que hay que vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Yo conozco ser de un homosexual, quien fue homosexual, que Dios lo transformó. Hace años no lo veo, pero se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios.
porque Dios lo cambió, Dios lo transformó. Entonces, ¿con qué día predicamos el Evangelio? Lo que establece la palabra de Dios, para que la gente se deje cambiar, se deje transformar por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Todos somos pecadores, absolutamente todos, no hay uno solo bueno. Pero la misericordia de Dios es infinita, el amor de Dios es infinito, el perdón de Dios es infinito, y cualquiera puede apelar a eso, porque ninguno merecemos ni el amor, ni el perdón, ni la misericordia de Dios. Pero podemos apelar a su infinita misericordia, a su infinito perdón, a su infinito amor. Y si nos arrepentimos genuinamente, y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, pues con ello seremos perdonados y nos ganamos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entendamos entonces que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Que el hombre debe unirse a una mujer y que la procreación solamente se da entre un hombre y una mujer. Repito, si hubiesen sido Adán y Pedro, no existiría más nadie, solamente Adán y Pedro. Si hubiese sido Eva y Maribel, solamente serían Eva y Maribel, y no habría más nadie en la tierra. Entendamos que esto lo hacemos porque es un mandato de Dios, y para que los perdidos puedan alcanzar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Incluso en Venezuela, artículo 77 de la Constitución de Venezuela establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por supuesto, la Constitución no puede igualarse a la santa palabra de Dios. Estoy hablando de la palabra de Dios. Pero en el caso de Venezuela, el artículo 77 de nuestra Constitución defiende y garantiza el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay factores políticos hoy en día que defienden a estos grupos, pero con el fin de ganarlos como adeptos. Significan votos para ellos. Y los cristianos debemos alzar nuestra voz, no de protesta, ¿no? Simple y llanamente predicar el Evangelio. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Pues como vamos, el mundo está siendo peor que Sodoma y Gomorra. Que fue el motivo por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Sodomitas de Sodoma. Entiendan entonces que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y que ambos entonces podrán procrear hijos. Habrá una mamá, o hay una mamá y hay un papá en una familia. Un abrazo. Dios te bendiga.